Queridos hermanos y amigos, estamos en el domingo 19 del tiempo ordinario. Y para poder entender un poquito el Evangelio de hoy, el que nos va a contar Mateo, quiero empezar mirando el significado de dos frases o de dos palabras. Primero, la palabra montaña. Cada vez que hablamos de montaña en la Escritura, en la Biblia, nos estamos refiriendo a aquel lugar donde el hombre se encuentra con la divinidad. Y el otro término o la otra frase que se va a usar es la del mar, pero de la del mar con el oleaje, con la tempestad, las aguas movidas, las aguas en tormenta. De ordinario están representando las fuerzas del mal, sobre todo en el mar donde está el Leviatán, el príncipe del mal, el espíritu del mal. Y entonces siempre las aguas turbulentas, las aguas en tormenta están reflejando el mal y por ende también la muerte. Este evangelio podíamos remarcar tres aspectos importantes. Primero, el monte y el mar. Dice el evangelista que después de que la gente se hubo saciada, Jesús despidió a la gente, mandó a los discípulos en la barca que se le adelantaran y él subió a la montaña. ¿A qué subió Jesús a la montaña? Jesús subió a entrar en ese diálogo de intimidad con el Padre Bueno. Después de una jornada donde ha predicado y ha curado a muchos enfermos, Jesús está cansado, está fatigado, está extenuado. Necesita reponer las energías, necesita reponerse corporal y espiritualmente, porque es verdadero hombre, también se cansa, también se estresa. Y entonces ha pasado toda la noche en ese diálogo de intimidad con el Señor, con el Padre Bueno, ese diálogo de intimidad, orando, dialogando, poniéndose en las manos de su Padre Bueno para volver a comenzar la jornada y continuar el plan de salvación que Él ha venido a cumplir, que el Padre le ha encomendado. El mar en el que están los discípulos, la tormenta que se ha desatado, el viento fuerte que sopla en sentido contrario a la barca, pues el mar siempre nos causa respeto. Y el mar implica bajar, entrar en la profundidad de ese mar, de esas aguas que, como cuenta Mateo, están movidas por el oleaje y por el viento fuerte que arrecia, y que por lo tanto mueve la barca, pone en peligro la barca. Así también pasa muchas veces con nuestra propia vida. Se mueve como la barca y entramos en una tormenta por las fuerzas externas que mueven el corazón y nuestra vida. La popularidad, la fama, el poder, el sensacionalismo, el triunfalismo nos agotan, nos agobian, nos preocupan, nos estresan. Pero también las fuerzas internas que mueven nuestro corazón y nuestra vida, los celos, las envidias, las avaricias, el egoísmo, entonces vuelven y mueven la barca de nuestra vida y la ponen en zozobra, en angustia. Necesitamos
que Jesús se suba a la barca para darnos paz y tranquilidad. Pero subimos nosotros al monte de nuestra propia vida, a nuestra montaña, para orar, para dialogar, para entrar en ese diálogo con el Padre bueno y devolverle a nuestra alma y a nuestro corazón y a nuestra vida esa paz y esa tranquilidad, para volver a nuestra alma con esa tranquilidad que necesitamos, porque la hemos dejado que se agite con las fuerzas externas del pecado y con las fuerzas internas que la han desequilibrado. Importante orar, importante entrar en oración, en diálogo de intimidad con el Padre bueno, para luego bajar y poder afrontar las dificultades y la travesía que nos va a presentar la vida en la barca de nuestra vida. Segundo aspecto a mirar: Jesús y los discípulos. Jesús, como dice Mateo, ha despedido a la gente y la gente está contentísima porque les ha dado de comer, y la gente está pensando en hacerlo rey porque está pensando en un Mesías de tipo apoteósico, porque está pensando en un mesianismo triunfalista. Y Jesús no desea que sus discípulos se involucren en este tipo de mesianismo, porque los discípulos se han querido quedar, porque saben que quieren hacer rey a Jesús. Están pensando que alguna partecita de la torta les va a tocar, porque recuerden que ellos buscan cargos también quieren posesiones, también quieren títulos. Recuerden a los Zebedeos. La madre de los Zebedeos le ha pedido a Jesús que uno de sus hijos se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús, para quitarles ese tipo de cosas y ese tipo de deseos que alboroten, que distraigan el proyecto de Jesús, los ha apurado, los ha hecho que se embarquen rápidamente y se marchen. Porque Jesús está preocupado por ellos, porque Jesús quiere que ellos no se involucren y no se hagan la idea de un Mesías de tipo sensacionalista, que no se hagan la idea de un Mesías de tipo triunfalista. Y cuando ya la barca se ha alejado un poco y Jesús se ha quedado toda la noche orando, recién Jesús va a presentarse caminando sobre las aguas con toda esa majestuosidad. Porque Mateo intenta presentar el Cristo glorioso, el Cristo majestuoso. Y Jesús, andando sobre las aguas, está mostrando que Él es el Señor de toda la creación y por tanto Él puede calmar y dominar la fuerza de la naturaleza. Ellos al verlo sienten miedo, piensan que es un fantasma, y Jesús los calma, porque van además miedosos por la tormenta. Y Jesús les dice: ánimo, que soy yo, no tengan miedo, están conmigo. Si yo estoy con ustedes, no tienen por qué tener miedo. No tendríamos que tener miedo si Jesús camina con nosotros, si Jesús está metido en la vida de nosotros. Si lo hemos puesto en el centro y en el corazón de nuestra vida, no tenemos por qué tener miedo. Ya dicen, los retiristas del movimiento Juan 23, decimos los retiristas del movimiento Juan 23, con Cristo todo, sin Cristo nada. Que no sea solamente una flatus vocis, sino realmente sea el sentido de nuestra vida. Si Jesús está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Tercer y último aspecto a reflexionar: Pedro y Jesús, o Jesús y Pedro. Jesús ve venir a Jesús caminando sobre las aguas, y como Él es atrevido, como Él es impetuoso,
como él es aguerrido, Jesús le dice que es él, porque ellos piensan que es un fantasma. Soy yo, ánimo. Si eres tú, Señor, mándame que yo también camine sobre las aguas. Jesús le dice, ven. Se baja de la barca, empieza a caminar sobre las aguas y va contemplando a Jesús, va mirando a Jesús. Mientras mira a Jesús, Pedro camina sobre las aguas. Pero cuando Pedro se deja distraer por la tormenta, por el viento huracanado, por el oleaje, empieza a sentir miedo, porque está confiando en sus propias fuerzas, porque ha dejado de mirar, de contemplar a Jesús. Muchísimas veces nosotros perdemos la confianza en Jesús, y al perder la confianza en Jesús, entonces el oleaje, los vientos huracanados de la vida, la tormenta de nuestras propias dificultades, fragilidades, limitaciones, empiezan a hacer mella en nosotros. Nos dejamos embaucar, nos dejamos arrastrar por el oleaje y por la tempestad de nuestra propia vida. Solos no vamos a poder. Tenemos que tener la valentía de Pedro. Señor, sálvame. Y Jesús le ha extendido inmediatamente la mano. Lo ha agarrado, lo ha levantado y juntos han vuelto a la barca. Con Cristo todo. Con Cristo lo podemos todo. Cristo nos ayuda. Cristo nos fortalece, Cristo nos anima. Dejemos lo que vaya en la barca de nuestra propia vida, convirtámoslo a Él en el piloto de nuestra propia barca. Y entonces no tendremos miedo a nada ni a nadie, ni aún a las dificultades por las que vamos a pasar, ni aún a los tormentos por los que podemos pasar, porque Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, todo irá bien en nuestra vida, a pesar de las cruces, a pesar de las dificultades, a pesar de las tempestades de nuestra propia vida. Que no hagamos de nuestro cristianismo un cristianismo solamente de triunfalismo, pensando que nunca vamos a pasar por la cruz, pensando que no vamos a tener dificultades, confiando en nuestras propias fuerzas. Pensemos que somos frágiles, limitados, débiles, pecadores. No pensemos en un Mesías triunfalista y no pensemos en un cristianismo de sensacionalismo, de espectacularidad, de aplausos, de popularidad. El Papa Benedicto XVI, hace muchos años ya, en el año del sacerdocio, nos decía que el sacerdote tiene que ser hombre de oración y de servicio, y no hombre de fama y de poder. El Papa Francisco contaba un chiste cuando visitaba Ecuador, en la época que era presidente Rafael Correa. Le decía: ¿sabe usted que cuando yo fui elegido Papa, todos esperaban que yo, en vez de Francisco, me pusiera a Jesús segundo? Porque dicen que los argentinos son alzaditos, porque dicen que son vanidosos, presuntuosos, diría yo, porque dicen que son fanfarrones. Nosotros no tenemos que tener una actitud de triunfalismo. El cristiano tiene que ser el hombre del servicio, el hombre de la entrega, el hombre de la generosidad, pero también el hombre de la oración, el hombre de la meditación, de la contemplación. Oración y servicio son importantes. Ambas cosas complementan la vida de un cristiano, de un auténtico cristiano, de un valiente y coherente cristiano. Que la Madre Buena, la del corazón pequeño y sencillo, la mujer de la contemplación y de la adoración, nos ayude también a nosotros a entrar en esa actitud para luego salir de nosotros mismos y ponernos al servicio de los demás. Que podamos tener una actitud como la de los discípulos, que una vez que se dieron cuenta de que Jesús era el Señor de todo lo creado,
y de todas las fuerzas de la naturaleza, hicieron una confesión de fe, se postraron delante de Él. Esa que sea siempre nuestra actitud de adoración, de postración delante de nuestro Dios y Señor, y puestos al servicio siempre de los demás, de los que más nos necesitan, para ayudarlos a salir también de sus propias tormentas, de sus propias dificultades. Amén.